10 de marzo de 1993. Los inmensos portones de hierro de los talleres de Remedios de Escalada se cerraron de golpe. El rugido ensordecedor de los tornos y las fraguas, un latido metálico que había retumbado ininterrumpidamente durante casi un siglo, se apagó para siempre. Lo que quedó fue un silencio sepulcral, un silencio que helaba la sangre de los hombres que miraban desde afuera. Antes de ese silencio, esto era un imperio. En su época de gloria, más de 6.000 obreros cruzaban esos portones cada madrugada. Era el corazón industrial de Sudamérica, un gigante capaz de construir y reparar las bestias de acero que movían a todo un país. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ese orgullo fue desguazado. Las maquinarias históricas se vendieron por kilo como simple chatarra. De 6.000 puestos de trabajo a cero. 6.000 familias de laburantes a las que les arrancaron de cuajo su identidad, su plato de comida y su futuro. ¿Cómo es posible que un pueblo entero, fundado por las vías y forjado al calor del ferrocarril, haya sido sentenciado a muerte de una forma tan fría y calculada? ¿Cómo un gigante de acero cae arrodillado, no por falta de capacidad, sino por la firma de unos pocos burócratas en una oficina del gobierno? Este es el archivo clasificado de Remedios de Escalada, la historia del pueblo ferroviario que resistió el cierre. Una advertencia desgarradora sobre lo que realmente sucede cuando los números en una planilla de balance se vuelven más importantes que la vida de la gente. Para entender la magnitud de la tragedia y el dolor de una herida que aún no cicatriza, primero hay que viajar en el tiempo para comprender cómo se forjó este gigante. Año 1901. En los albores del siglo XX, la llanura pampeana, en lo que hoy conocemos como el sur del conurbano bonaerense, era apenas una extensión de tierras bajas, tambos aislados y promesas. Pero la Argentina de esa época era un país que miraba hacia afuera. Un modelo agroexportador que necesitaba desesperadamente venas de acero para transportar sus riquezas hacia el puerto de Buenos Aires. La empresa de capitales británicos, el Ferrocarril del Sud, una de las redes de transporte más ambiciosas y poderosas de la época, tomó una decisión estratégica que cambiaría para siempre la geografía y el destino de miles de personas. Necesitaban un centro neurálgico, no un simple depósito de locomotoras, ni un pequeño garaje de reparaciones. Necesitaban erigir el complejo industrial ferroviario más colosal de toda América del Sur. El lugar elegido fue un descampado estratégico, a pocos kilómetros de la capital federal. Allí se pondría la primera piedra de lo que el mundo conocería como los talleres de Remedios de Escalada. La construcción fue titánica. Ladrillo a la vista, enormes estructuras de hierro fundido traídas en barco desde Europa, techos a dos aguas, con lucarnas que dejaban entrar la luz del sol sobre los fosos de inspección. Pabellones inmensos comenzaron a levantarse sobre el barro, desafiando la escala de cualquier obra conocida en la zona. Había naves exclusivas para herrería, fundición, calderería, ajuste y montaje. Se construyó una usina eléctrica propia, una maravilla tecnológica para la época, que no solo alimentaba a las voraces máquinas del taller, sino que era un símbolo de autonomía absoluta. Pero un corazón de acero, por más imponente que sea, no late sin sangre. Las máquinas necesitaban operadores, los hornos necesitaban fogoneros, los tornos necesitaban torneros. Rápidamente, cientos de hombres, muchos de ellos inmigrantes recién bajados de los barcos europeos y otros criollos de las provincias, comenzaron a llegar al lugar atraídos por la promesa de un trabajo estable, un salario seguro y el prestigio de pertenecer a la empresa más importante del país. Aquí es donde ocurre el verdadero milagro social de Remedios de Escalada. El taller no se instaló en una ciudad existente. El taller parió a la ciudad. Alrededor de los muros perimetrales de ladrillo rojo, el descampado comenzó a lotearse. Aparecieron las primeras casas de chapa y madera, luego las fachadas de material sólido. Se trazaron calles de tierra que pronto fueron adoquinadas. Surgieron las despensas, las carnicerías, las panaderías, y junto con el comercio llegaron las instituciones. La primera escuela para los hijos de los obreros, la sala de primeros auxilios, la sociedad de fomento, el club social y deportivo. Todo, absolutamente todo, pivotaba en torno a la actividad del taller. Nació entonces un ecosistema simbiótico e indisoluble.
La sirena del taller se convirtió en el reloj oficial de Remedios de Escalada. Aquel silbato ensordecedor que marcaba los cambios de turno a las 6 de la mañana, al mediodía y a la tarde, dictaba el ritmo biológico de la ciudad. Cuando sonaba la sirena, las madres sabían que debían poner la olla al fuego. Los niños sabían que era hora de ir a la escuela. Los comerciantes levantaban o bajaban sus persianas. Las calles se inundaban de mamelucos azules y bicicletas en un movimiento sincronizado perfecto. Con el paso de los años, trabajar en el taller dejó de ser un simple empleo temporal. Se convirtió en una identidad arraigada, una estirpe. Ser ferroviario era un título de nobleza en la clase trabajadora argentina. Era sinónimo de destreza técnica, de disciplina y de compañerismo. El conocimiento pasaba de padres a hijos. Un hombre entraba al taller como aprendiz a los 14 años, barría los pisos, observaba a los maestros oficiales y décadas después se jubilaba como jefe de sección, viendo a su propio hijo ocupar un lugar frente a las mismas fraguas. La sangre ferroviaria empezó a fluir por las venas de Escalada. Las conversaciones en los bares giraban en torno a válvulas de presión, engranajes y calderas. En las mesas de los domingos se discutían los nuevos modelos de locomotoras a vapor como si fueran hazañas épicas. El taller no era un ente ajeno, era el patio trasero de cada hogar, el proveedor de certezas en un país siempre cambiante. Se forjó así un ADN compartido, una fe inquebrantable en la cultura del trabajo manual y en el poder del ferrocarril como motor civilizatorio. Durante las primeras décadas del siglo, este gigante de ladrillo y humo se consolidó como el pilar absoluto de la comunidad. No existía Remedios de Escalada sin el taller, ni el taller sin sus hombres. Habían sellado un pacto de sangre y acero, un pacto que, en aquellos años fundacionales de crecimiento explosivo y expansión incesante, parecía estar destinado a durar para toda la eternidad. El 1 de marzo de 1948, una multitud eufórica se congregó en las calles y estaciones de todo el país. Los trenes, engalanados con banderas celestes y blancas, hacían sonar sus silbatos en un coro ensordecedor que anunciaba una nueva época. El gobierno del general Juan Domingo Perón había concretado la nacionalización de la red ferroviaria, comprando los activos a los capitales británicos y franceses. Nacía así la monumental empresa estatal, Ferrocarriles Argentinos. Para los miles de trabajadores de Remedios de Escalada, este no fue un simple cambio de administración en un papel burocrático. Fue la consagración definitiva de su identidad. Ya no eran empleados de una corporación extranjera que enviaba sus dividendos a Londres. Ahora los fierros, las vías, el sudor de sus frentes y el futuro les pertenecían a ellos y a la nación. Si los años fundacionales fueron de un crecimiento asombroso, la década de 1950 marcó el inicio de una era dorada que, vista desde el presente, desafía la imaginación. Los talleres de Remedios de Escalada se transformaron en una auténtica ciudad industrial autónoma, un monstruo productivo que operaba al máximo nivel de su capacidad. Las cifras de aquel apogeo resultan abrumadoras, casi irreales para los estándares de la Argentina moderna. En su pico histórico, el inmenso predio de ladrillos rojos llegó a albergar a más de 6.000 trabajadores en simultáneo. 6.000 almas distribuidas en turnos rotativos que cubrían las 24 horas del día, los 365 días del año. Las enormes chimeneas nunca dejaban de humear. Los hornos de fundición jamás se apagaban. Este coloso de acero se volvió el soporte vital y el corazón mecánico de una red ferroviaria que alcanzó los 47.000 kilómetros de extensión, coronándose como la más grande de toda América Latina y una de las más extensas del planeta. Desde el norte árido de Jujuy hasta los vientos helados de la Patagonia, si una locomotora sufría una avería severa o si un convoy de carga requería mantenimiento pesado, el destino final era, invariablemente, Remedios de Escalada. Aquí no solo se reparaba, se creaba. Cada sección del taller era un feudo de especialización inigualable. Existía la inmensa calderería, donde el ruido de los martillazos superaba el umbral del dolor humano. La sección de electricidad, capaz de rebobinar motores colosales, y los pabellones de tornería.
La capacidad técnica era tan soberbia que los obreros podían tomar un bloque de metal en bruto y mediante torneado, fresado y un ajuste manual minucioso, convertirlo en una pieza de precisión milimétrica para el motor de una bestia de 100 toneladas. Construían repuestos complejos que ya no se conseguían ni siquiera importándolos de Europa. Eran, literalmente, los cirujanos y los artífices del transporte nacional. El impacto de esta abundancia productiva se derramó sobre las calles del pueblo como un río inagotable de prosperidad. Ser ferroviario en aquella época era haber alcanzado la cima de la movilidad social ascendente de la clase obrera. Los salarios eran excelentes y permitían algo que hoy parece un lujo inalcanzable: la capacidad real de planificar el futuro a largo plazo. Un operario de escalada podía comprar su propio terreno, levantar su casa de material firme, enviar a sus hijos a la universidad pública y llevar a su familia a vacacionar cada verano en los gigantescos hoteles sindicales de Mar del Plata o en las apacibles sierras de Córdoba. La empresa, convertida en un estado benefactor dentro del propio estado, proveía todo. Había proveedurías con precios fuertemente subsidiados para la canasta básica, asistencia médica de primerísimo nivel en los flamantes policlínicos ferroviarios y una red de contención social que abrazaba al trabajador desde su nacimiento hasta su jubilación. En el Club del Taller se organizaban bailes multitudinarios, torneos de fútbol, intersecciones y veladas de boxeo. Las familias ostentaban el clásico mameluco azul por las calles con el orgullo de quien viste las insignias de un ejército invicto. La mística del ferroviario se cimentó de forma inquebrantable en esta época. Se sabían los guardianes de las arterias del país. Sin ellos, la cosecha récord de trigo no llegaba al puerto. Sin ellos, el interior productivo quedaba desconectado de la capital. Eran, en su propia visión y en la de la sociedad, el engranaje indispensable que hacía girar a la patria. Y fue precisamente esa inmensidad, esa sensación embriagadora de ser absolutamente vitales, lo que gestó la ilusión más dulce y a la vez más letal de todas. Al ver las naves industriales vibrar cada día con el estruendo de miles de máquinas trabajando al unísono, al contemplar los infinitos patios de maniobras atestados de locomotoras esperando su turno, y al sentir el peso político de un sindicato que podía paralizar a toda la República con solo bajar una palanca, se instaló un dogma incuestionable, una creencia silenciosa pero firme que se respiraba en el aire denso de los talleres: la ilusión de la eternidad. Los hombres de Remedios de Escalada, encandilados por el ritmo febril de su propia creación, comenzaron a creer que el gigante era invulnerable, que no importaba qué gobierno militar o civil ocupara la Casa Rosada, que no importaban las fluctuaciones violentas de la economía global, el ferrocarril siempre estaría allí, intocable. Pensaban que eran demasiado grandes para caer, demasiado importantes para que alguien siquiera pensara en apagarlos. No podían concebir, en medio de aquel estruendo triunfal, que el mundo exterior estaba cambiando rápidamente a sus espaldas, que nuevas filosofías de transporte, el auge del mercado automotor y políticas económicas diseñadas a miles de kilómetros de distancia ya estaban delineando un futuro sombrío, donde su fuerza bruta y su invaluable maestría artesanal serían consideradas simplemente obsoletas. La era dorada los había cegado. Mientras el humo de sus chimeneas seguía dibujando promesas en el cielo, nadie en Escalada notó que, bajo la superficie de ese aparente imperio eterno de acero, los cimientos ya comenzaban a crujir. La ilusión de que el gigante de Remedios de Escalada sería eterno comenzó a resquebrajarse de manera lenta, casi imperceptible al principio. Como el óxido que devora silenciosamente una viga de hierro por dentro antes de que la estructura ceda, el declive no llegó con una explosión repentina, sino con el desgaste de los años y las decisiones políticas tomadas a oscuras, a espaldas de los trabajadores. Nos adentramos en las décadas de 1970 y 1980, años de plomo y turbulencia para la República Argentina, marcados por la inestabilidad institucional, una inflación asfixiante y el terror de la dictadura militar. En los inmensos pabellones de Escalada, las primeras grietas comenzaron a notarse en los detalles cotidianos. La maquinaria,
que en la época dorada había sido la vanguardia tecnológica indiscutida de Sudamérica, empezó a mostrar signos severos de fatiga. Los tornos alemanes y las fresadoras británicas, que alguna vez trabajaron con precisión de relojería, necesitaban repuestos urgentes que ya no llegaban con la fluidez de antes. Los presupuestos estatales destinados a la red ferroviaria, antes generosos y expansivos, comenzaron a sufrir recortes drásticos y sostenidos. De pronto, el Estado Nacional, que había sido el gran benefactor y promotor de la industria, se convirtió en un administrador ausente, negligente y de bolsillos vacíos. La orden implícita desde los despachos en Buenos Aires era mantener los trenes rodando a cualquier costo, pero sin enviar los recursos necesarios para hacerlo posible. Fue entonces cuando la verdadera mística del obrero ferroviario argentino, esa destreza artesanal que los había hecho famosos, se puso a prueba de la forma más dolorosa y heroica. Cuando faltaban las piezas de recambio oficiales, los matriceros y torneros de escalada las inventaban. Cuando los materiales escaseaban, reciclaban el metal de las locomotoras radiadas y abandonadas en los playones. Comenzaron a trabajar con la clásica filosofía del atado con alambre, no por desidia ni por falta de profesionalismo, sino por una necesidad desesperada de mantener vivo el sistema circulatorio del país. Hombres curtidos suplían con puro esfuerzo físico y creatividad técnica lo que el Estado les negaba sistemáticamente en inversión. Los galpones, antes impecables, se llenaron del humo negro de calderas que ya no quemaban bien el combustible. Los accidentes laborales, producto de herramientas desgastadas y grúas que pedían a gritos una modernización, empezaron a volverse peligrosamente frecuentes. El ruido ensordecedor de los talleres ya no era un canto de triunfo industrial, sino el quejido agónico de metales llevados mucho más allá de su límite operativo. El clima dentro de las naves de ladrillo rojo cambió por completo. La camaradería festiva y el orgullo absoluto comenzaron a mezclarse con la frustración diaria y un cansancio extremo. Los maquinistas y mecánicos veían, con impotencia, cómo su esfuerzo titánico apenas lograba maquillar un abandono sistemático. Las locomotoras volvían al taller cada vez más rápido, cada vez más rotas. Y mientras los hombres de escalada dejaban literalmente la salud y la piel en los fosos de inspección, intentando revivir bestias agonizantes, afuera de esos muros se estaba gestando algo mucho más oscuro y letal que la simple falta de repuestos. Mientras los operarios de remedios de escalada luchaban cuerpo a cuerpo contra el deterioro físico de las máquinas en las entrañas del taller, una batalla mucho más insidiosa y calculada comenzaba a librarse en los escritorios del poder, en los pasillos de los ministerios y en las pantallas de televisión. Durante los últimos años de la década de 1980, en un contexto de hiperinflación y agotamiento del modelo estatal, empezó a gestarse una campaña sistemática de desgaste psicológico y mediático. De pronto, el ferrocarril, que históricamente había sido el orgullo absoluto de la nación y el símbolo supremo de la soberanía, comenzó a ser retratado por los formadores de opinión como un dinosaurio ineficiente. Los titulares de los grandes diarios y los noticieros de alcance nacional repetían, casi como un mantra ensayado, las abultadas cifras del déficit operativo de ferrocarriles argentinos. Hablaban constantemente de un gasto público insostenible, de una burocracia gigantesca, de trenes que siempre llegaban tarde y de pérdidas millonarias que sangraban al país día tras día. Lo que rara vez se explicaba en esos dramáticos reportes era que ese colapso operativo había sido provocado, en gran medida, por la asfixia financiera intencional, la falta de inversión y el vaciamiento impulsado por las mismas gestiones que ahora lo criticaban. Era la ejecución perfecta de una profecía autocumplida. Desfinanciar y abandonar un servicio público esencial para que funcione de manera pésima y luego utilizar ese evidente mal funcionamiento como la excusa innegable para deshacerse de él. Para los miles de hombres y mujeres de remedios de escalada, el impacto anímico de esta campaña mediática fue absolutamente devastador. Acostumbrados durante décadas a ser tratados como los héroes anónimos del trabajo pesado, el engranaje vital que movía la riqueza de la Argentina,
De repente se veían señalados por parte de la sociedad como los culpables del atraso nacional. Los empezaron a tildar de ñoquis, de empleados improductivos, de ser los privilegiados de un sistema obsoleto y, en definitiva, de representar una carga insoportable que un Estado moderno y eficiente ya no podía ni debía seguir financiando. La humillación pública se sumaba al agobio y al riesgo físico de seguir trabajando en fosos mal iluminados con grúas que amenazaban con desplomarse. El ambiente en los inmensos pabellones del taller se volvió denso, asfixiante, enrarecido por la paranoia y la incertidumbre constante. Las asambleas sindicales, que en épocas pasadas discutían sobre nuevas conquistas laborales, construcción de hospitales o ampliaciones de los clubes deportivos, ahora se convertían en tensos y sombríos debates sobre cómo retener los puestos de trabajo un mes más. Ya nadie hablaba de expansión ni de nuevos prototipos. El único vocabulario posible era el de la resistencia. El murmullo que rebotaba contra las viejas paredes de ladrillo rojo era unánime. Un presagio oscuro que todos intentaban ignorar, pero que se hacía cada vez más ensordecedor. El desguace era inminente. El terreno estaba siendo meticulosamente preparado. La semilla del desprestigio había sido plantada y regada con éxito en la mente de una gran parte de la opinión pública. Las primeras grietas ya no eran simples fisuras en los techos de chapa de los pabellones industriales o piezas metálicas fatigadas en los viejos motores diésel. Eran fracturas profundas e irreversibles en la moral del trabajador ferroviario y en la valoración de toda una industria nacional. El gigante de acero estaba herido de gravedad, arrinconado contra las cuerdas y sangrando prestigio. Y lo peor de todo para Escalada era que, en las sombras, sus verdugos ya estaban afilando los cuchillos, esperando pacientemente el inminente cambio de década para dar la estocada final. El reloj de la historia marcó el inicio de la década de 1990 y con ella un huracán ideológico que arrasaría con todo lo que Remedios de Escalada conocía como cierto. El país venía de sobrevivir a una hiperinflación devastadora, un trauma económico que dejó a la sociedad argentina exhausta, pidiendo a gritos una solución, cualquiera fuera el costo. En ese contexto de desesperación asumió la presidencia Carlos Saúl Menem. Para la inmensa mayoría de los obreros ferroviarios, la llegada de un nuevo gobierno de matriz peronista parecía, en principio, una garantía histórica de protección. Sin embargo, lo que en campaña se había prometido como una revolución productiva se transformó rápidamente en el programa de ajuste estructural neoliberal más agresivo de la historia nacional. En agosto de 1989, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Estado. Fue el marco legal perfecto, el acta de defunción institucional para las grandes corporaciones públicas del país. La doctrina económica de la época aterrizaba en Argentina con una premisa brutal, repetida hasta el cansancio en todos los medios: achicar el Estado para salvar la economía. Bajo esa lógica implacable, Ferrocarriles Argentinos, la criatura majestuosa que el Estado había nacionalizado 40 años antes, fue colocada en el primer lugar de la lista de remates. El gobierno anunció abiertamente que llevaría a cabo una cirugía mayor sin anestesia en el sector público, y el bisturí apuntaba, afilado y frío, directamente al corazón de los talleres. La noticia cayó sobre las calles adoquinadas de Remedios de Escalada, no como un simple rumor, sino como una sentencia de muerte que paralizó la sangre en las venas de todo un pueblo. En los gigantescos pabellones de herrería y ajuste, donde el ruido de la maquinaria solía tapar cualquier conversación, se instaló de pronto un clima de tensión insoportable, una especie de velorio anticipado. Los laburantes se agolpaban alrededor de pequeñas radios portátiles manchadas de grasa durante sus descansos, escuchando atónitos cómo funcionarios de traje que jamás habían pisado una fosa de inspección hablaban con ligereza de concesiones, de racionalización de personal y de retiros voluntarios. El eufemismo burocrático y cruel diseñado para maquillar los despidos masivos. El aire en el taller se volvió irrespirable. Era un ultimátum invisible, pero absolutamente asfixiante. Privatizar o desaparecer. No existía un plan B. No se ofrecía ninguna mesa de diálogo técnico.
ni había la más mínima intención de modernizar o recuperar la infraestructura estatal. La orden innegociable era desmantelar y entregar. Para los hombres de Escalada, el golpe psicológico fue doblemente letal. De repente, su inquebrantable orgullo ferroviario, esa identidad sagrada transmitida de abuelos a padres y de padres a hijos, estaba siendo tratada por las autoridades como un estorbo, una anomalía económica anticuada que debía ser erradicada de raíz. Se sintieron traicionados por su propio escudo político, abandonados a su suerte por una parte de la sociedad que aplaudía las privatizaciones, y brutalmente acorralados por un sistema financiero que solo veía números fríos en planillas de cálculo, al que no le importaba en lo más mínimo lo que significaba dejar el alma forjando acero a 1000 grados de temperatura. El tablero estaba preparado para la estocada final. La maquinaria del aparato estatal, que alguna vez había invertido fortunas para construir este imperio de ladrillo y acero, ahora operaba con una eficiencia letal y silenciosa para desmantelarlo. Los interventores enviados por el gobierno nacional desembarcaron en los galpones de Remedios de Escalada. No traían planos de ingeniería, repuestos vitales, ni proyectos de modernización. Traían planillas de cálculo, auditores de traje impecable y fajos de resoluciones. La directiva era clara y despiadada: achicar la planta de personal a cualquier precio para hacer que el taller resultara atractivo a los ojos de los futuros concesionarios privados. Comenzó entonces a ejecutarse la perversa ingeniería de los retiros voluntarios. En la práctica diaria de los talleres, este mecanismo de voluntario no tenía absolutamente nada. Era una extorsión psicológica milimétricamente diseñada. Los jefes de personal llamaban a los maquinistas, ajustadores y torneros a oficinas cerradas y les presentaban un dilema cruel. O aceptaban un cheque de indemnización en ese instante, un dinero que la inestable economía argentina pronto terminaría devorando, y se marchaban a sus casas en silencio, o se quedaban a resistir bajo la amenaza constante de que, cuando llegara el despido definitivo, serían echados a la calle sin cobrar un solo centavo. Era terrorismo laboral aplicado directamente desde el Estado. El impacto de esta táctica fue devastador. Las escenas que comenzaron a vivirse en los portones de salida partían el alma de cualquiera que las presenciara. Hombres robustos, con manos curtidas por 30 o 40 años de forjar metal, maestros artesanos que conocían los secretos de la termodinámica mejor que los propios ingenieros teóricos, abandonaban el predio llorando, con la mirada vacía y un papel en la mano. La mística ferroviaria, ese bloque monolítico de solidaridad y camaradería que había sido el orgullo de la ciudad durante décadas, empezó a resquebrajarse bajo el peso insoportable del miedo y la desesperación económica de cada familia. Simultáneamente, el vaciamiento físico del taller se aceleró de forma descarada a la vista de todos. Ya no solo negaban los insumos básicos, sino que comenzaron a retirar herramientas valiosas, a cancelar repentinamente órdenes de reparación de locomotoras y a derivar el poco trabajo operativo hacia pequeñas empresas privadas. Los inmensos pabellones, antes vibrantes y ruidosos, empezaron a verse fantasmales. El eco de pasos solitarios comenzó a reemplazar al histórico estruendo de los martinetes y las grúas puente. El silencio, ese asesino invisible, empezaba a ganar terreno. No obstante, los burócratas en los despachos climatizados de Buenos Aires cometieron un grave error de cálculo. Creyeron que despojar a los operarios de sus herramientas y ofrecerles un puñado de billetes bastaría para quebrar definitivamente el espíritu de un pueblo forjado en hierro. Ignoraron por completo la naturaleza del lugar. Para el obrero de Escalada, el taller nunca fue un simple empleador. Era su patria chica, el legado de sus padres, la mesa de sus hijos y su única razón de ser. Cuando a un hombre le intentan arrebatar su identidad de una manera tan cínica y lo arrinconan contra la pared, la angustia paralizante pronto cede su lugar a una furia incontenible. El ultimátum del gobierno estaba sobre la mesa, frío y definitivo. Pero en Remedios de Escalada, miles de hombres decidieron que no iban a firmar su propia rendición sin dar batalla. Si el Estado quería apagar los hornos y poner un candado en esos inmensos portones, iba a tener que pasar por encima de ellos. La mecha de la rebelión acababa de encenderse. La tensión acumulada en los galpones de Remedios de Escalada
finalmente alcanzó su punto crítico. Era humanamente imposible seguir soportando la asfixia sistemática, la extorsión psicológica de los retiros voluntarios y la humillación diaria de ver cómo desguazaban su segunda casa frente a sus propios ojos. A principios de 1991, el hartazgo generalizado se materializó en una de las huelgas ferroviarias más largas, crudas y dramáticas de la historia argentina. Un paro nacional que se extendería por 45 días de pura agonía. En los talleres de escalada, el paisaje y el sonido cambiaron drásticamente. Las enormes grúas puente quedaron inmóviles, suspendidas en el aire frío como esqueletos de acero extintos. Los hornos de fundición perdieron su calor. Los obreros apagaron los tornos, se cruzaron de brazos, formaron piquetes pacíficos en las entradas y bloquearon los inmensos portones. Las asambleas se volvieron permanentes y multitudinarias. Entre mates lavados por las horas y cigarrillos consumidos hasta el filtro, los mecánicos y matriceros discutían los pasos a seguir. Hay que entender algo fundamental sobre este conflicto. Aquella huelga no era una clásica exigencia por un aumento salarial frente a la inflación. Era un grito de auxilio, un intento desesperado por frenar la aniquilación absoluta del sistema ferroviario nacional. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Carlos Menem no llegó en forma de negociadores, mesas de concertación técnica ni propuestas de diálogo. Llegó con una crudeza brutal que paralizó al país entero. Frente a las cámaras de televisión, con un tono gélido, firme y carente de cualquier empatía por las miles de familias involucradas, el presidente pronunció una frase que quedaría grabada a fuego en la memoria colectiva como el epitafio de la industria estatal argentina. Ramal que para, ramal que cierra. Esas 6 palabras no fueron una simple chicana política o una bravuconada mediática de ocasión. Fueron una declaración de guerra abierta y totalmente asimétrica contra la clase obrera. El mensaje encerraba una perversidad burocrática absoluta. El gobierno estaba advirtiendo, a la vista de toda la sociedad, que si los ferroviarios ejercían su derecho a la huelga para defender el patrimonio público, el Estado usaría exactamente esa misma medida de fuerza como la excusa legal definitiva para clausurar las líneas, cancelar los servicios de pasajeros y cerrar los talleres para siempre. En Remedios de Escalada, el eco de ese ultimátum presidencial cayó como una bomba de fragmentación en el centro mismo de la comunidad. De un instante a otro, los operarios se encontraron atrapados en un callejón sin salida, empujados hacia un dilema moral y de supervivencia que no tenía respuesta correcta. Si claudicaban, levantaban el paro por miedo y volvían sumisos a sus puestos, estarían validando pasivamente el plan de privatización que, inevitablemente, terminaría dejándolos en la calle en cuestión de meses. Pero si mantenían la huelga con dignidad para proteger las máquinas, el gobierno cumpliría su amenaza despiadada, enviaría a las fuerzas de seguridad a clausurar el taller y los culparía públicamente a ellos de haber forzado el cierre. Estaban acorralados entre la sumisión y el suicidio laboral, y esa encrucijada diabólica, diseñada meticulosamente desde las esferas del poder para quebrar la resistencia, pronto desataría un veneno aún más letal, la fractura interna que el pueblo ferroviario jamás imaginó tener que enfrentar. El paso de las semanas comenzó a cobrar un peaje devastador. Una huelga de 45 días no es un acto romántico. Es una prueba de resistencia física, mental y sobre todo económica, diseñada para destruir los nervios de cualquier familia. Sin cobrar sus salarios, las despensas de los hogares en Remedios de Escalada empezaron a vaciarse drásticamente. La solidaridad del barrio era inmensa. Los comerciantes fiaban mercadería y los vecinos compartían lo poco que tenían. Pero los recursos eran finitos. El gobierno lo sabía perfectamente. Jugaban con el reloj y con el hambre, la estrategia de desgaste más vieja y letal en cualquier conflicto laboral asimétrico. Y fue entonces, bajo esa presión insoportable, cuando el arma más destructiva del Estado entró en escena: la cooptación y la división interna. La dirigencia sindical a nivel nacional, que históricamente había sido el escudo inquebrantable de los trabajadores, comenzó a resquebrajarse de una manera que muchos consideraron vergonzosa. Algunos líderes gremiales en la capital
seducidos por promesas políticas, prebendas o simplemente aterrorizados por el inmenso poder de fuego mediático y legal del gobierno, empezaron a negociar a espaldas de las asambleas de base. De repente, desde los atriles oficiales, se empezó a vender la rendición y las concesiones privadas como un mal menor. En los portones del inmenso taller de escalada, las discusiones se volvieron encarnizadas y dolorosas. Amigos de toda la vida, hombres que habían sido padrinos de sus respectivos hijos y que habían compartido el mismo foso de inspección o el mismo torno durante 30 años, terminaron a los gritos, con los puños apretados y lágrimas de pura impotencia en los ojos. De un lado estaban aquellos que, asfixiados por las deudas, el llanto de sus familias y el miedo real de terminar en la calle, creían que debían aceptar los retiros voluntarios antes de perderlo todo en un despido justificado. Del otro lado estaban los intransigentes, aquellos convencidos de que si entregaban el taller, no solo perdían su fuente de ingresos, sino el alma misma, la historia y la dignidad de todo el pueblo. Esta fractura era exactamente lo que los estrategas en los ministerios habían planeado con frialdad de cirujano. No necesitaban enviar a la infantería o a la policía montada a desalojar los gigantescos galpones a fuerza de palazos y gases lacrimógenos, si lograban que los propios trabajadores se enfrentaran y se quebraran entre sí. La maquinaria estatal aplicó una pinza perfecta. Por arriba acordaba el desguace con una cúpula sindical entreguista. Por abajo, aterrorizaba a las bases enviando las primeras tandas de telegramas de despido y agitando el fantasma del desempleo masivo en un país que ya empezaba a mostrar los síntomas crónicos de la desocupación estructural. A medida que el paro se acercaba a su trágico final, el agotamiento físico y moral ganó la partida. No fue una derrota militar frontal, fue el colapso estructural de miles de hombres llevados mucho más allá de su límite de resistencia humana. La histórica huelga de 1991 se fue deshilachando, no por falta de coraje en los piquetes, sino por una asfixia económica planificada. Los obreros de Remedios de Escalada, heridos en su orgullo más íntimo, divididos y financieramente quebrados, tuvieron que mirar con profunda impotencia cómo los acuerdos de entrega se firmaban en oficinas a las que ellos jamás tendrían acceso. El paro, finalmente, se levantó. Las persianas se abrieron y las máquinas volvieron a encenderse, pero el ruido en las naves ya no era el mismo. Había perdido su fuerza vital. Era el sonido metálico y hueco de un condenado a muerte cavando su propia fosa. El ultimátum presidencial de ramal que para, ramal que cierra, se había cumplido a rajatabla, logrando su objetivo paralizante. El gobierno había ganado la batalla moral y política. El camino hacia el desguace definitivo y la aniquilación total del taller ferroviario más grande de Sudamérica estaba por fin completamente despejado. La claudicación de la cúpula sindical y el levantamiento forzado del gran paro nacional no trajeron la paz a Remedios de Escalada. Por el contrario, cuando las familias vieron a sus hombres regresar a las inmensas naves del taller con la mirada rota y los hombros vencidos, sabiendo que solo volvían a sus puestos para esperar la llegada del telegrama final de despido, algo muy profundo se quebró y al mismo tiempo estalló en el alma del barrio. El conflicto dejó de ser una disputa exclusiva de leyes laborales, de convenios colectivos o de asambleas de operarios. Se transformó, en cuestión de horas, en una guerra por la supervivencia de una comunidad entera. Si los hombres habían sido acorralados, extorsionados y silenciados dentro de los portones de hierro por la fría maquinaria del Estado, la batalla, entonces, se trasladaría hacia afuera. Y los nuevos soldados de esta resistencia no llevarían mamelucos azules manchados de grasa ni pesadas herramientas de tornería. Las mujeres de Escalada, las esposas, las madres, las hermanas y las hijas de los ferroviarios, dieron un paso al frente con una valentía feroz y tomaron las riendas de la lucha. Las calles empedradas que rodeaban el inmenso predio de ladrillos rojos cambiaron su fisonomía de la noche a la mañana. Donde antes circulaban tranquilamente cientos de bicicletas en los cambios de turno, ahora se levantaban barricadas improvisadas con neumáticos viejos, durmientes de madera y barriles de metal.
El humo negro, espeso y acre, que comenzaba a manchar el cielo del conurbano, ya no provenía de las gloriosas chimeneas industriales ni de las viejas calderas a vapor, sino del fuego ardiente de la resistencia callejera. Apareció entonces una de las imágenes más desgarradoras y a la vez más heroicas de la historia obrera argentina: las ollas populares. Sobre fogones armados a las apuradas en las esquinas, decenas de mujeres revolvían guisos humeantes en enormes cacerolas para alimentar a los trabajadores que hacían guardia y a las familias que ya no tenían un solo peso en los bolsillos para poner un plato de comida en su propia mesa. La red de solidaridad vecinal funcionó con una precisión y una entrega que emocionaba hasta las lágrimas. El tejido social que el taller había construido a lo largo de 90 años demostró ser de un material mucho más resistente y noble que el acero. El carnicero de la cuadra donaba los cortes que le sobraban. El panadero entregaba bolsas inmensas de galleta y pan del día anterior. El verdulero aportaba los cajones de papas y cebollas. Nadie en Remedios de Escalada podía permitirse ser indiferente, porque todos, desde el maestro de escuela hasta el dueño del almacén, sabían perfectamente que si el gigante de hierro caía, arrastraría consigo las persianas de cada uno de esos pequeños comercios. Frente a esta muralla humana, el gobierno nacional no retrocedió ni mostró un ápice de sensibilidad. Al contrario, endureció su postura. Al otro lado de las barricadas, la presencia de las fuerzas de seguridad se hizo constante y amenazadora. Los camiones celulares y los efectivos de infantería policial, equipados con cascos, escudos y bastones largos, comenzaron a rodear el perímetro del barrio, estableciendo un cerco militarizado diseñado exclusivamente para sembrar el terror. Las madrugadas en Escalada se volvieron vigilias tensas, heladas y atravesadas por el miedo a la represión inminente. Madres con niños en brazos y viejos jubilados que habían dejado su juventud en los tornos de la empresa hacían guardia bajo la luz mortecina de los faroles. El objetivo era uno solo: evitar que los camiones privados enviados por el gobierno entraran, amparados por la oscuridad, para saquear las máquinas más valiosas. Estaban defendiendo mucho más que un conjunto de galpones industriales. Defendían su dignidad. Pero en esta guerra de desgaste, el corazón inmenso de un pueblo de laburantes tendría que enfrentarse al límite de sus propias fuerzas físicas y económicas. A medida que las semanas de resistencia, piquetes y ollas populares se acumulaban, el entusiasmo inicial, aquel que había sido alimentado por la rabia pura y la indignación, comenzó a chocar violentamente contra un muro inquebrantable de realidad económica. El hambre no entiende de épicas sindicales ni de heroicidades barriales. Las familias de Remedios de Escalada estaban, literalmente, quemando sus últimos cartuchos. Los pequeños ahorros de toda una vida se habían esfumado rápidamente en la compra de alimentos de primera necesidad. Las libretas de fiado en los almacenes y carnicerías del barrio habían superado por completo su límite, no por una repentina falta de solidaridad de los comerciantes, sino porque ellos mismos, asfixiados por la interrupción de la cadena de pagos, también estaban cayendo en la bancarrota. Mientras el pueblo ferroviario se desangraba económicamente, el gobierno nacional jugaba una partida de ajedrez perversa y sumamente calculada. En lugar de enviar a la infantería a desalojar masivamente los portones a fuerza de represión frontal, lo cual hubiera convertido a los obreros en mártires ante la opinión pública, las autoridades optaron por el arma más letal de todas: la indiferencia absoluta y el aislamiento. Se impuso un cerco mediático implacable. En los noticieros estelares de la capital federal, la desesperada lucha de Escalada simplemente no existía. Se bombardeaba a la audiencia con la celebración de la modernidad, la estabilidad cambiaria y la llegada de productos importados. Mientras a escasos kilómetros, miles de hombres y mujeres pasaban las madrugadas heladas a la intemperie, defendiendo maquinarias que ya habían sido rematadas en las sombras de los despachos oficiales. Esta invisibilización sistemática fue un golpe psicológico demoledor. Sentían que estaban gritando a todo pulmón en medio de la nada. Bajo esta presión extrema e inhumana, el frente de resistencia comenzó a mostrar las fracturas inevitables de la desesperación. Las discusiones en las asambleas barriales y en las barricadas se volvieron episodios desgarradores.
Algunos padres, al ver las alacenas completamente vacías y la angustia en los rostros de sus hijos, tomaban la dolorosísima decisión de bajar los brazos y claudicar, aceptando el miserable retiro voluntario antes de que el Estado decidiera echarlos a la calle sin un solo centavo. Cada operario que cruzaba la línea del piquete, con la mirada clavada en el piso y el formulario de renuncia firmado en la mano, no era visto por sus compañeros como un traidor, sino como un cadáver laboral más de una maquinaria trituradora que no tenía piedad. El abrazo de despedida entre los que se quebraban y los que decidían quedarse a resistir hasta el último suspiro era el velorio silencioso de una hermandad forjada en hierro durante casi un siglo. La gesta de Remedios de Escalada fue monumental. Lucharon con uñas y dientes, con el alma en la mano, defendiendo no solo su pan, sino la soberanía industrial del país entero. Pero se estaban enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas, un modelo económico internacional despiadado y un Estado dispuesto a inmolar su propio patrimonio para cuadrar los balances. A pesar del coraje indomable de sus mujeres, de la terquedad de sus obreros y de la entrega total del barrio, las fuerzas físicas y materiales se habían agotado. La burocracia estatal ya tenía la guillotina preparada y el reloj de arena había dejado caer sus últimos granos. El final ya no era una simple amenaza, era inminente. El 10 de marzo de 1993 no amaneció como cualquier otro día en Remedios de Escalada. El cielo del conurbano bonaerense estaba teñido de un gris plomizo, espeso y opresivo, casi como si la atmósfera misma presagiara el final inminente de una era. A primera hora de la mañana, un movimiento inusual y sombrío rompió la quietud de las calles empedradas. No eran los clásicos mamelucos azules pedaleando apresurados hacia los portones del taller. Eran los carteros de la empresa estatal de correos. Decenas de ellos, caminando con una lentitud casi fúnebre, comenzaron a repartirse por las distintas cuadras del barrio, llevando gruesos fajos de papel en sus manos. En esos sobres llevaban consigo el golpe de gracia, el arma burocrática definitiva del Estado, los telegramas oficiales de despido. El sonido del timbre o el golpe de nudillos en las puertas de madera se convirtió, casa por casa, en la marcha fúnebre de toda una comunidad. En el interior de esos hogares, construidos ladrillo a ladrillo con el sudor de décadas de trabajo ferroviario, el tiempo pareció detenerse abruptamente. Las esposas, aquellas mismas mujeres que habían sostenido las ollas populares durante las madrugadas heladas del paro, recibían los sobres amarillos con las manos temblorosas. Los hombres, muchos de ellos con la vista cansada por los años de precisión frente a los tornos y las fraguas, rasgaban el papel para encontrarse con apenas unas pocas líneas de texto mecanografiado. El lenguaje era aséptico, gélido, puramente legal. No había ningún agradecimiento por los 30 o 40 años de servicio ininterrumpido. No había reconocimientos por haber dejado la salud, la audición y la juventud en los fosos de inspección. Solo un sello oficial y la notificación inmediata, inapelable, de que sus servicios ya no eran requeridos por la nación. En un instante brutal, con la brevedad de una firma, una estirpe legendaria de artesanos del acero quedaba oficialmente aniquilada. Lo que siguió a la apertura de esos sobres fue un duelo colectivo insoportable, una escena de devastación psicológica que el barrio jamás podría borrar de su memoria. Hombres inmensos y robustos, laburantes que habían soportado estoicamente el calor infernal de las calderas y levantado piezas de motores de cientos de kilos, se desplomaban en las sillas de sus cocinas y lloraban desconsoladamente, con la desesperación de un niño al que le han arrebatado el mundo entero. No lloraban solamente por la pérdida del salario en un país acechado por la desocupación. Lloraban por el asesinato de su propia identidad. Ese telegrama no solo decía, estás despedido, decía, lo que fuiste ya no importa, tu historia no vale nada, tu vida entera ha sido descartada por obsoleta. Era la ruptura definitiva de un linaje, porque el padre ya no tendría un oficio sagrado que heredarle a su hijo. Como impulsados por un instinto primario, por una inercia biológica forjada a lo largo de toda una vida, cientos de operarios salieron a la calle con los ojos enrojecidos y comenzaron a caminar en una misma dirección. Sin coordinar,
Sin asambleas previas, sus pies los llevaron hacia el inmenso predio de ladrillos rojos. Pero esta vez, el paisaje sonoro que los recibió fue desgarradoramente distinto. Faltaba el histórico silbato de las 6 de la mañana, llamando a la producción. Faltaba el estruendo de los martinetes y el chirrido de los trenes de carga maniobrando. A medida que se acercaban a los accesos principales, se encontraron con una muralla impenetrable de uniformes. La policía y la gendarmería habían acordonado todo el perímetro durante la madrugada. Allí, frente a los gigantescos portones de hierro herméticamente cerrados con cadenas nuevas, se formó una multitud silenciosa, paralizada y vencida. Las barricadas rebeldes habían sido desmanteladas. Los ferroviarios se aferraban a las rejas, mirando hacia los inmensos pabellones industriales que ellos mismos habían construido y mantenido con vida. El aire olía distinto. Ya no había humo de carbón ni olor a grasa lubricante caliente. Era el olor frío de la clausura. Y desde afuera, impotentes y con los telegramas arrugados en los puños, los trabajadores comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de las naves. No era el sonido armónico y vigoroso de la producción. Eran ruidos metálicos violentos, secos, destructivos. Adentro, el desguace físico del gigante estaba a punto de ejecutarse sin ningún tipo de piedad. La ejecución material del desguace fue un espectáculo dantesco, una escena sacada directamente de la peor pesadilla industrial. Mientras los ferroviarios despedidos permanecían del lado de afuera de las rejas, impotentes y con los corazones destrozados, en el interior de los pabellones comenzaron a operar cuadrillas privadas contratadas específicamente por el gobierno con un único mandato: reducir el patrimonio a la nada. No entraron con grúas de embalaje cuidadosas para preservar los costosos equipos y trasladarlos a otras instalaciones estatales. Entraron con sopletes de acetileno y amoladoras pesadas. El objetivo no era la reubicación, era la destrucción sistemática, brutal y acelerada. El sonido del soplete cortando el hierro fundido es inconfundible. Es un siseo agudo, rasposo y penetrante que parece rasgar el aire antes de fundir el metal. Para los obreros agolpados contra los alambres de púas y los muros perimetrales de Remedios de Escalada, cada uno de esos chispazos azules y naranjas que iluminaban lúgubremente el interior de los galpones representaba una amputación física, una herida abierta en su propia biografía. Estaban presenciando, a plena luz del día y con la impunidad garantizada por el Estado, el asesinato en vivo de su propia obra y del lugar donde habían dejado los mejores años de su juventud. Ante sus ojos, inmensos tornos alemanes de precisión milimétrica, enormes fresadoras británicas y matrices que habían sido el motor del transporte nacional durante medio siglo, fueron atacados sin compasión. Las llamas cortaron sin piedad las pesadas estructuras. Las maquinarias que hasta hacía pocos meses eran mantenidas por los operarios con el cuidado religioso que se le tiene a una reliquia sagrada, fueron mutiladas, trozadas y convertidas en amorfos bloques de metal inútil. Los repuestos artesanales, aquellos que habían sido fabricados con un esfuerzo titánico por los propios matriceros durante las épocas de crisis para mantener los trenes rodando, fueron arrojados a montones en los rincones, como si fueran basura. Luego entraron los camiones volquetes. Las palas mecánicas recogían los pedazos de hierro muerto, aún humeantes e incandescentes por el fuego del soplete, y los dejaban caer sin ningún tipo de cuidado sobre las cajas metálicas. Cada golpe seco de la chatarra chocando contra el fondo del camión retumbaba en el pecho de los hombres de Escalada, como si les estuvieran clavando los clavos en su propio ataúd. La impotencia era asfixiante. El Estado estaba vendiendo por kilo, a precio de miseria, la soberanía técnica y el conocimiento acumulado de la Argentina. Fue en ese instante preciso, al ver a los camiones repletos de chatarra salir por el portón trasero, cuando la fortaleza emocional de la multitud se quebró por completo. Los famosos hombres de acero, los mismos laburantes rudos que habían soportado las temperaturas infernales en la sección de fundición y las jornadas maratónicas levantando motores de cientos de kilos, se derrumbaron. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, trazando surcos limpios sobre las mejillas cansadas y los rostros aún manchados de hollín.
Hombres de 50, 60 años se abrazaban entre sí en la vereda, aferrándose los unos a los otros, llorando a gritos en los hombros de sus compañeros. No había consuelo posible porque la humillación era absoluta. Les estaban robando el alma frente a sus propias narices. La escena final de aquel macabro 10 de marzo se consumó cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los techos a dos aguas de los históricos galpones. Los pocos jefes de sección y operarios jerárquicos que habían sido obligados a quedarse adentro para firmar las actas de defunción burocráticas del taller, emprendieron la última caminata. Tuvieron que recorrer los inmensos pabellones, ahora extrañamente inmensos, vacíos y despojados, bajando una a una las pesadas llaves de los tableros eléctricos. Cada interruptor que se apagaba sumía en las sombras a un pedazo invaluable de la historia argentina. Caminaron en absoluto silencio hacia la salida, custodiados de cerca por efectivos de seguridad. Entregaron los gruesos manojos de llaves a los interventores del gobierno y cruzaron la línea de la calle por última vez, perdiéndose entre la multitud llorosa. A sus espaldas, los pesados candados de los portones principales se cerraron con un chasquido metálico, seco y definitivo. Esa noche nadie pudo dormir en Remedios de Escalada. El aire se sentía espeso, congelado, carente de oxígeno. Y a la mañana siguiente, cuando el reloj marcó las 6 en punto, ocurrió lo verdaderamente impensable. Por primera vez en más de 90 años, la histórica sirena del taller no sonó. No hubo ruido de mamelucos rozando las aceras. No hubo olor a mate cocido en las esquinas, ni el sonido rítmico de cientos de bicicletas cruzando las calles empedradas. El gigante había sido ejecutado. El corazón de acero de Sudamérica había dejado de latir para siempre, imponiendo sobre el barrio un silencio sepulcral que resultaba muchísimo más ensordecedor que el ruido de todas sus máquinas juntas. Los meses y años que siguieron al cierre definitivo de los talleres en 1993 fueron, para Remedios de Escalada, un descenso lento y tortuoso hacia los infiernos. El silencio que había caído sobre el inmenso predio ferroviario no tardó en irradiarse como un virus letal por todas las calles del barrio. La profecía que las mujeres y comerciantes habían gritado desesperados durante las madrugadas de piquetes se cumplió con una exactitud matemática y despiadada. Al apagar el motor principal, el ecosistema entero colapsó. Caminar por el centro comercial de Escalada a mediados de la década del 90 era transitar por un cementerio a cielo abierto. Las persianas metálicas de las despensas, las panaderías, las ferreterías y los talleres mecánicos zonales comenzaron a bajar definitivamente, una tras otra. Sin los sueldos constantes y seguros de los miles de obreros, el consumo interno del pueblo desapareció casi de la noche a la mañana. La desocupación en esta región del conurbano bonaerense se disparó a niveles récord, superando holgadamente los 2 dígitos y empujando a la marginalidad a familias enteras que hasta hacía muy poco pertenecían a una clase media trabajadora sólida, orgullosa y con capacidad de ahorro. Pero la catástrofe económica, por más brutal que fuera, palidecía frente al desastre psicológico. El golpe más profundo que sufrió la comunidad no fue en sus bolsillos, sino en su espíritu y en su dignidad. Para entender esta tragedia en su verdadera dimensión, hay que recordar lo que significaba ser ferroviario. No era un trabajo del que uno se desconectaba al fichar la salida. Era un modo de vida, un título de nobleza que definía quién eras en el mundo. Al arrebatarles el taller, el Estado no solo dejó a estos hombres sin ingresos, los despojó de su utilidad social. De repente, maestros artesanos de 50 años, hombres que podían desarmar y reconstruir una locomotora diésel con los ojos cerrados, pasaron a ser considerados inempleables por un mercado laboral moderno que, bajo el paradigma neoliberal, solo demandaba finanzas, servicios o trabajos precarios y flexibilizados. El impacto en la salud mental de los exoperarios fue devastador. Muchos intentaron reconvertirse. Invirtieron el dinero miserable de las indemnizaciones o los retiros voluntarios en poner un pequeño kiosco en la ventana del living de su casa, en comprar un auto usado para trabajarlo de taxi o en intentar armar alguna remisería barrial. Pero la mayoría de esos microemprendimientos
Nacidos de la desesperación en un país con una economía que premiaba la especulación financiera por sobre la producción, fracasaron estrepitosamente. Cuando el dinero se acabó por completo, la humillación se volvió total. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los fantasmas, una epidemia silenciosa, de la que ningún noticiero nacional habló jamás, empezó a diezmar a los veteranos de escalada. La depresión severa se instaló como un invitado permanente en las mesas familiares. Hombres que habían sido pilares de hierro en sus hogares pasaban los días enteros sentados frente a la ventana, con la mirada vacía, consumidos por un profundo sentimiento de inutilidad y vergüenza. La mortalidad prematura se disparó. Algunos corazones simplemente no resistieron el peso de la tristeza y fallaron antes de tiempo a causa de infartos masivos. Otros, en un acto extremo de desesperación por no poder sostener a sus familias o por no soportar la pérdida de su identidad, tomaron la decisión más trágica de todas. Los suicidios de exobreros ferroviarios, ahorcados en los galpones de sus propias casas o con un disparo en el silencio de la madrugada, dejaron heridas abiertas que el barrio aún hoy llora en voz baja. Mientras el pueblo se desangraba, el inmenso predio de los talleres se convertía en un cadáver insepulto. La naturaleza comenzó a reclamar lo que la industria había abandonado. Las malezas crecieron salvajemente entre los durmientes podridos y las vías muertas. Los techos a dos aguas, sin mantenimiento, comenzaron a ceder, dejando entrar la lluvia que aceleró el óxido de las pocas estructuras metálicas que los saqueadores privados no se habían llevado. Cada vez que el viento soplaba fuerte y se colaba por los vidrios rotos de los inmensos pabellones, parecía traer consigo el eco melancólico de una época de grandeza que había sido borrada de un plumazo. La transmisión generacional, ese hilo sagrado que unía a abuelos, padres e hijos en el oficio del acero, se cortó de cuajo. Los jóvenes de Remedios de Escalada, al ver a sus padres destruidos anímicamente y al contemplar las ruinas de lo que alguna vez fue el imperio más grande de Sudamérica, entendieron que allí ya no había futuro. Comenzó un éxodo silencioso. Los hijos del pueblo ferroviario tuvieron que salir a buscar changas en otras ciudades, alejándose para siempre del legado técnico de sus familias. Durante al menos una década, Remedios de Escalada corrió el riesgo real y palpable de convertirse en un pueblo fantasma, una simple coordenada olvidada en el mapa del abandono industrial argentino. El tejido social estaba desgarrado, la identidad fracturada y la pobreza estructural acechaba en cada esquina. Sin embargo, incluso en la noche más oscura y deprimente de su historia, el corazón de este pueblo se negaba a dejar de latir por completo. En las cenizas de la derrota más absoluta, un grupo de sobrevivientes comenzaría a gestar un milagro impensado para salvar la memoria. El fantasma del olvido y la marginalidad parecía tener la partida ganada. Durante los primeros años posteriores al fatídico cierre de 1993, el inmenso predio de Remedios de Escalada languideció bajo el peso del abandono, devorado lentamente por la maleza y el pillaje. Sin embargo, quienes apostaron por la muerte definitiva de este rincón del conurbano bonaerense cometieron el mismo error de cálculo que los tecnócratas de los años 90. Subestimaron profundamente la resiliencia de un pueblo forjado en el calor de las fraguas. El ADN ferroviario, esa mezcla inquebrantable de terquedad, orgullo y trabajo colectivo, no había sido erradicado por los telegramas de despido. Simplemente estaba en estado de latencia, esperando el momento exacto para resurgir de entre sus propias cenizas. A mediados de la década del 90, comenzó a gestarse en las sombras de los galpones abandonados un milagro impensado. En un país donde la costumbre inmobiliaria dictaba que las viejas fábricas quebradas debían ser demolidas hasta los cimientos para construir hipermercados, torres de departamentos de lujo o shoppings que borraran cualquier vestigio del pasado obrero, en Escalada se tomó una decisión radicalmente distinta. En 1995 se sancionó la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, y el lugar elegido para levantar su campus fue, en un acto de estricta justicia poética, el mismísimo predio de los talleres ferroviarios que el Estado había clausurado. La transformación del espacio fue un proceso arquitectónico y emocional
sin precedentes en la región. Las autoridades universitarias decidieron que no iban a destruir las imponentes naves industriales para levantar fríos y modernos edificios de hormigón. En cambio, optaron por el reciclaje, la preservación y el respeto absoluto por el patrimonio histórico. Los inmensos pabellones de techos a dos aguas, con sus características lucarnas de vidrio por donde antes se colaba el sol para iluminar los tornos, fueron minuciosamente restaurados. Los muros centenarios de ladrillo a la vista fueron limpiados del hollín de las calderas, pero mantuvieron su esencia intacta. El puente simbólico que se trazó en ese momento fue extraordinario. Los viejos fosos de inspección, donde antes operarios cubiertos de grasa ajustaban los engranajes de locomotoras diésel, fueron tapados y reconvertidos en pasillos y aulas luminosas. El comedor de la universidad se instaló en lo que antes era la vieja cooperativa de consumo de los maquinistas. De pronto, el silencio sepulcral que había atormentado al barrio comenzó a disiparse, reemplazado por el murmullo incesante de miles de jóvenes con mochilas y apuntes bajo el brazo. El gigante de ladrillos había vuelto a la vida, y aunque ya no fabricaba repuestos de acero, volvía a cumplir exactamente la misma función histórica que a principios de siglo: ser una formidable máquina de movilidad social ascendente para los hijos y nietos de los trabajadores del conurbano sur. Pero la memoria de Remedios de Escalada exigía, además de los libros y las aulas, salvar también a las bestias de hierro. Paralelamente al avance de la universidad, los propios sobrevivientes del desguace, aquellos operarios jubilados a la fuerza que habían llorado en los portones, decidieron que no iban a dejar que la historia de la tracción ferroviaria argentina muriera convertida en chatarra oxidada. Se agruparon, se organizaron y consolidaron la sede local del Ferroclub Argentino, ocupando un sector específico de los viejos talleres que se negaban a abandonar. Lo que hicieron estos hombres durante los fines de semana de los años siguientes fue un verdadero acto de amor y de sanación psicológica. Sin presupuestos estatales, financiándose con sus propios y magros bolsillos, comenzaron a rescatar locomotoras a vapor y maquinarias históricas que estaban tiradas en distintos puntos del país, condenadas al soplete. Con sus propias manos, ya viejas y cansadas, volvieron a tomar las herramientas. Limpiaron el óxido, pulieron los bronces, repararon las bielas y pintaron las calderas. No lo hacían para cobrar un sueldo, ni para cumplir las órdenes de un gerente. Lo hacían para curar sus propias cicatrices y recuperar su identidad robada. Hoy, si uno camina por el campus de la Universidad Nacional de Lanús durante un fin de semana, puede presenciar una escena que eriza la piel. Mientras los estudiantes universitarios transitan por los jardines, repasando sus apuntes, a pocos metros de distancia, desde el sector del Ferroclub, se levanta una densa y nostálgica columna de humo blanco. Y de repente, rasgando el aire de la tarde, vuelve a sonar el silbato inconfundible de una antigua locomotora a vapor, restaurada a la perfección por aquellos hombres de acero. Ya no es un llamado a la producción masiva, ni una alarma de huelga. Es el sonido triunfal de una memoria que se niega rotundamente a morir. Es el abuelo ferroviario, vestido de nuevo con su mameluco azul, llevándole de la mano a su nieto para mostrarle, con los ojos brillando de orgullo, que el imperio que ellos construyeron con sus propias manos jamás podrá ser borrado de la historia. Remedios de Escalada perdió su industria, sufrió el saqueo y atravesó el infierno de la desocupación, pero al final del camino logró salvaguardar su alma. La historia de los talleres de Remedios de Escalada es mucho más que la crónica de una fábrica cerrada o el relato de una política económica fallida. Es un espejo implacable donde la Argentina entera puede y debe mirarse. ¿Nos enseña, con la brutalidad de los hechos consumados, que el verdadero progreso de una nación jamás puede medirse únicamente por la frialdad de una planilla de balances financieros o por la efímera promesa de modernidad a costa del sufrimiento de su propia gente? Cuando el Estado decidió apagar los hornos, clausurar los portones y vender las maquinarias históricas por kilo, no solo desguazó fierros y galpones, intentó desguazar la dignidad, el conocimiento técnico y el alma de la clase trabajadora. Sin embargo, la lección más grande no nos la dejó la caída, sino la asombrosa reconstrucción. Escalada demostró que un modelo económico despiadado puede destruir una matriz productiva,
puede robarte el salario y puede vaciar un inmenso predio industrial, pero no puede arrancar de cuajo una identidad forjada durante casi un siglo. Hoy, donde antes había abandono y herrumbre, miles de jóvenes transitan con libros hacia aulas levantadas sobre los antiguos fosos de inspección. Y los viejos ferroviarios mantienen vivo el fuego de las locomotoras en el Ferroclub. Ese es el triunfo definitivo de este pueblo: haber transformado la peor de las derrotas y el dolor de la desocupación en una trinchera inexpugnable de memoria, orgullo y educación. Porque una nación que olvida las manos manchadas de grasa que construyeron su grandeza es una nación condenada a no tener futuro. Pero mientras haya alguien dispuesto a contar esta historia, el silbato de Remedios de Escalada jamás dejará de sonar. Si esta historia te movilizó o te ayudó a entender un poco más sobre nuestro pasado industrial y las cicatrices que nos formaron, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta. ¿Conocías la tragedia y la inmensa resistencia de Remedios de Escalada? ¿Qué otras grandes industrias o fábricas argentinas crees que merecen ser rescatadas del olvido? Deja tu opinión acá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo documental.